¿Qué tal? Saludos para todos ustedes. Hoy en este video quiero mostrar la mezcla de la emulsión y el acetato. Creo que se llama acetato, creo que se llama glifosato. Glifosato que suena como al veneno que le echan a los cultivos ilícitos, ¿no? Bueno, es esa vaina que se hace para revelar planchas de serigrafía, ¿no? Resulta y pasa que en un video anterior hice el borrado de una plancha de serigrafía. Aquí les dejo la tarjetica, vayan y lo miran. Y después ya se suscriben a este canal para que reciban notificaciones cada vez que suba un video, ya que pues puede haber un video nuevo en donde voy a mostrar un pulpo que me improvisé para serigrafía. ¿Listo? Así que suscríbanse, que en cualquier momento, en cualquier rato subo ese video. ¿Listo? Hoy pues la plancha que se borró en el video anterior, que es esta, así que ahí se puede ver la sombra como de un osito panda que estaba aquí y otro osito que había acá, pues la borré porque ahora la voy a revelar bien, ¿sí? Voy a hacerle bien porque pues ya le cogí algo de práctica y ya tenemos el cajón para revelar, ya no vamos a improvisar nada porque prácticamente tenemos toda la herramienta y, y eso. Entonces, aquí tengo yo la emulsión, tengo un tarrito, una cucharita, el bifosato, ¿sí? Y una espátula metálica que es la que yo utilizo para emulsionar, ¿sí? Para untar el cuadro para estampar. ¿Listo? Pues, ¿qué necesitan aquí? Pues estas cosas que mencioné ahorita, ¿sí? Y pues el cuadro también, ¿no? Que fue el que nosotros borramos. Yo hice que lo hice de cuadritos cuadrados de 3x3 y muselina. Esto se llama muselina, la tela que se utiliza se llama muselina, viene en calibres, yo utilizo el más grueso, pues más bueno y toda la vaina. Y se lo tiemplan normal, lo tiemplan pues obviamente sea con una pistola neumática o sea con una pistola manual. Si yo la utilizo pues con la neumática porque pues en la tapicería yo tengo compresor y tengo la pistola. Y suscríbanse al canal para que reciban notificaciones de los nuevos videos, ¿sí? Entonces yo como tengo el compresor, pues hago que quede bien grapada, ¿listo? Entonces vamos a hacer la mezcla. Yo miré por ahí una mezcla, pues lo que me dijeron que son 5 de una, que quiere decir 5 partes de emulsión y una parte de bifosato, ¿sí? Entonces, pues yo hago la mezcla normal, ¿sí? Calculo más o menos cuánto he hecho, pero igual eso es lo correcto. Lo que dicen las personas que saben que debe ser la mezcla así, pues igual eso depende de cada quien. Cuando ya lo haga se darán cuenta si lo necesitan o no. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago yo? Yo cojo aquí, ¿sí? Pues más o menos mido, ¿sí? He hecho ahí, tengo casi el cálculo de lo que me gasto, que vendría a ser más o menos esto, ¿sí? Ahí es toda una esquinita, ¿sí? Y a esto yo le echo una cantidad pequeña de bifosato, ¿sí? Bifosato yo lo echo como si fuera una esquirlita bueno, una esquirlita ahí, se la revienta, la echan y esta vaina les queda verde, ¿sí? Estaba hecho bolas, pero igual funciona. Esta mezcla queda verde, ¿sí? Y ese polvillo pues es el que revela, ¿no? Ahí no pasa nada, simplemente hacen bien la mezcla, que les quede full. Eso es prácticamente lo que se debe utilizar, ¿no? Ustedes miran que si les queda pues como muy verde, pues le echan un poquitico más de emulsión y ya no pasa nada, ¿sí? Entonces ahí está, cada quien, pues hay mucha gente que a esto le mete mucho misterio, que tiene que ser así, que tiene que ser así, que porque si no aquí, que porque si no allá, y
La verdad es que a mí poco me agrada el misterio, ¿sí? Me gustan pues que no sean tanta vaina que simplemente es misterio para hacerse uno el interesante, ¿no? Pues simplemente haces la mezcla y ya. Ahí está. No tiene que ser perfecto porque igual esto no es perfecto nada, ¿sí? Esta vaina simplemente lo mezclas, miras que no te quede ni muy azul ni muy verde y prácticamente ese sería el punto, ¿sí? Entonces ahí te queda bien, te queda full, ¿sí? Yo así lo he hecho, así lo he practicado, lo he visto el resultado que me ha dado, me ha quedado bien, así que así lo muestro yo. ¿Listo? Aquí ya prácticamente la mezcla está de lo que es la emulsión, ¿no? La emulsión, ahí como pueden notar está verde, ¿sí? No está ni muy verde, ni está muy azul, está un punto medio y listo, ¿sí? Ahora sí ya está para emulsionar la plancha. ¿Listo? Entonces emulsionemos la plancha y miremos cómo queda. Bueno, y ahí está la plancha. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues untar siempre en la parte baja. Esto sí les recomiendo que lo echen siempre en la parte baja para que de ahí ustedes cojan y le echen de una la espátula hacia arriba y les quede pues bien, ¿no? Ustedes van dándose cuenta si necesitan echar más, si necesitan ver qué es lo que les falta, se van dando cuenta a medida que emulsionen. Listo, y cogen desde abajo y van hacia arriba, ¿sí? Desde abajo van hacia arriba, desde abajo y van hacia arriba, ¿sí? Ahí ya prácticamente queda. Recogen, porque esto toca recogerlo y volver a echarlo acá, porque toca recogerlo todo, porque la capa no puede quedar gruesa. Si queda gruesa, no les va a quedar bien el revelado. ¿Listo? Entonces, esto toca recogerlo. Todo hay que recogerlo. Tienen que hacer pasones, ¿sí? Lo pasan ahí. Después de aquí les recomiendo que lo volteen, ¿sí? Lo voltean de lado así. Y ahora le pegan hacia abajo, ¿sí? Ahí. Otra vez ahí. Otra vez ahí. ¿Sí? Vuelven y le pasan. Vuelven y le pasan. Hasta que les quede pues prácticamente full, ¿no? Vuelven y lo voltean. Y recogen toda la emulsión que le salga y la ponen en el tarrito nuevamente. Va otra vez, recogen todo y lo ponen en el... Así unas veces que vean convenientes para que la capa no les quede tan gruesa. ¿Listo? Ahí está. Ahí queda. Van otra vez del otro lado. Bajan. ¿Sí? Cuando ya vean ustedes que la capa está más o menos como debe quedar full, pues simplemente proceden a hacer el siguiente paso. Listo, aquí pues yo ya prácticamente ahí está full, ¿sí? Toca hacer un secado rápido, ¿sí? Ahí está, un secado rápido con la pistola de calor y listo. Aquí le pasan las veces que sean necesarias, como ya les dije, y listo. Aquí le pasamos ahí, otra vez por acá, las veces que sean necesarias, hasta que les quede una capa delgada nomás y listo. ¿Sí? Ahí está. Eso es lo que toca hacer, dejarla full y listo. Y ahí está, así es como preparo yo la emulsión, ¿sí? Ahí está la preparación de la emulsión, pues la echada en el cuadro, el grosor de los palos, la muselina, todas las cositas que necesitan para hacer la mezcla y el revelado de una plancha de serigrafía. ¿Listo? Ahí está, si quieren ver pues cómo lo revelé en el video anterior les muestro cómo lo revelé. Igual hoy
voy a ensayar en el cuadro o en, digamos así, la caja reveladora, ¿sí? El cuadro revelador que hice. Y pues la voy a revelar ahí a ver qué pasa. Listo, a ver cómo me queda. Y sin nada más que agregar, sin nada más que decir, suscríbanse a este canal para mostrarles el pulpo que voy a hacer de serigrafía. ¿Listo? Así que suscríbanse para que les avisen cuando llegue el momento de subir ese video, que será, puede ser en esta semana, puede ser en la otra, en cualquier momentico, subir ese video. Así que ahora sí, sin nada más que agregar, nos vemos en un próximo video.